Rubalcaba ha puesto como ejemplo la ampliación del límite de ejecución de las hipotecas que no ha gustado a los bancos. Y los bancos que la dieron y los directores de las sucursales que cobraron porcentajes por esas hipotecas que sabían que estaban en el límite cuando no, que eran imposibles de pagar, ahí no hay ninguna responsabilidad. Como dirían en mi tierra, tarde piaches, tarde te acordaste de esto, porque si hubo una máquina de generar desconfianza, esa máquina ha sido el Partido Popular, incluido su líder. Por lo tanto, agradecemos, ¿no?, que en el último momento de la legislatura les entrara un ataque de responsabilidad, de sentido de Estado, pero lo echamos en falta de que ese comportamiento no se hubiera producido a lo largo de estos años. Pero de todas formas, ¿qué margen tienen los gobiernos? No ha sido vencida la política por los mercados. No, esto es una falsedad, ¿no? Cuando precisamente reformamos la Constitución para establecer el principio de estabilidad presupuestaria, es porque queremos que a lo largo del ciclo económico ingresos y gastos cuadren. Es verdad que en un momento determinado puede haber muchos ingresos y por lo tanto hay que hacer caja, hay que generar superávit, porque en momentos de dificultad pues hay que echar mano del superávit para poder hacer frente a los problemas. Eso es la estabilidad, que no tiene nada que ver con aquel principio del Tea Party, que es déficit cero, cada año me gasto lo que ingreso, por lo tanto si no hay dificultades, son los ciudadanos los que pagan esas dificultades. ¿Y eso qué significa? Eso significa introducir las prácticas de buen gobierno en nuestro ordenamiento jurídico. Y claro, ¿por qué hacemos esto? Porque eso nos da más autonomía precisamente frente a los mercados. Si uno no tiene que endeudarse, no depende del mercado. Por eso me sorprende que desde algunos postulados de la izquierda planteen el déficit infinito, el endeudamiento infinito, como si el dinero lo prestaran, pues no sé quién, saliera de un manantial, en lugar de ser el mercado el que te lo presta y que tiene que tener garantías para que tú te lo devuelvas. Y precisamente lo que queremos es reforzar la autonomía frente a los mercados con este principio de estabilidad presupuestaria. Cuando alguien te presta, quiere que se lo devuelvas. Y si no tiene las garantías suficientes para que se lo devuelvas, pues establece más exigencias o más garantías. Y esto es lo que está ocurriendo, es decir, que estas son las reglas de juego. Otra cuestión es que muchas veces aprovechen las debilidades para especular o para ganar más de lo debido. Bueno, eso también está ocurriendo, pero en todo caso, eso lo que necesita no es más liberalización y menos regulación. Lo que necesita es más regulación para evitar precisamente que este tipo de cosas se produzcan. Claro, lo que pasa es que en la medida en que los gobiernos son independientes, más o menos independientes de los mercados, ese argumento frente al enemigo o adversario político cobra una dimensión diferente. Me voy a explicar. El Partido Popular le responsabiliza a ustedes de la crisis, de la situación de crisis en concreto en España, y a menudo ustedes responden que bueno, que es que también esto es una crisis global, que la responsabilidad no es solamente del gobierno. No, hay una crisis global que tiene consecuencias sobre nuestro país, y luego hay una situación específica de España que tiene su origen precisamente en el endeudamiento excesivo de empresas y familias, más que del Estado. ¿Y eso dónde tiene su origen? En la burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria que ha llevado a un crecimiento feroz, a construir más del triple de lo que vendíamos. Eso ha generado a su vez dinero fácil, ha generado que mucha gente abandonara los estudios sin ningún tipo de cualificación porque podía tener un buen sueldo, y ahora se encuentra en una situación de que no tiene ni sueldo ni tiene estudios. Y de eso estamos hablando de 1 millón de personas. Por eso el contrato que hemos hecho, ¿no?, para tratar de buscar alternativas a futuro a esta generación. Se encuentran sin sueldo, sin estudio y con unas hipotecas del BMW que se compró, del piso que se compró, que debe a la entidad financiera. Por lo tanto, claro que hay un problema específico español. Algunos advertimos que la burbuja inmobiliaria podía lastrar el desarrollo de nuestro país. Es verdad, lo ha admitido
el presidente del gobierno, que probablemente tuvimos que actuar antes, en el año 2004, para pinchar antes la burbuja inmobiliaria, aunque eso es muy complicado de hacer, ¿no? Tú como, cuando hay demanda, cuando hay crédito fácil, como dices a la gente, no te endeudes, no compres, más allá de tus posibilidades, etcétera. Nosotros hemos estudiado una serie de hipotecas desde el Ministerio de Vivienda, ahora Fomento, que se habían concedido a lo largo de ese periodo. Hay miles de hipotecas que se han concedido que en ningún caso se hubieran podido pagar aunque no hubiera crisis. Porque aquí había una cierta alegría, ¿no? Y eso lo estamos pagando. Y eso es un problema específico de España. Por eso, si descontáramos de nuestra economía las dificultades derivadas de la burbuja inmobiliaria, estaríamos en una situación similar al resto de los países europeos, tanto en lo relativo al empleo como en lo relativo a la situación de nuestras arcas públicas, porque eso también lleva a otra cosa, que ingresos que eran coyunturales, derivados de la burbuja, de las licencias, etcétera, muchas administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, entendieran que eso eran ingresos estructurales y adaptaran sus ingresos a un nivel de gastos que ahora ya no hay. Nos plantean algunos oyentes si usted está de acuerdo con la propuesta de la Defensora del Pueblo de enjuiciar por vía penal a los que despilfarren dinero público. Yo creo que hay que ser muy rigurosos en el gasto público. Yo creo que el despilfarro tiene que tener algunas consecuencias, pero no he estudiado si la fórmula que plantea la defensora es la más adecuada para hacer frente precisamente a esa situación, ¿no? Porque si no, al final, bueno, alguna gente podría entender que invertir en centros educativos públicos, aunque eso genere deuda, podría ser despilfarro. Y es decir, que hay que ver un poco hasta dónde llega el alcance y el contenido de la propuesta. Faltan 63 días para las elecciones.